Hemos venido, amados, trazando una enseñanza acerca de virtudes y cualidades del Eterno que nos describe el rey David. Y esto para nosotros es muy importante porque necesitamos conocer a nuestro Dios. Como lo dijo nuestro Señor Yeshua, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Yeshua tu Hijo, a quien tú has enviado. Entonces, ese conocimiento de Dios es muy importante. Y podemos llegar a conocerle, claro, porque si Yeshua dice que te conozcan a ti, es porque ese conocimiento está abierto. No lo vamos a conocer plenamente como es, porque es imposible con nuestra mente limitada, pero sí podemos tener ese conocimiento que nos permite llegar a tener la salvación, esa salvación gloriosa, entender quién es el Dios al que nosotros servimos, quién es nuestro Dios, quién es el que nos llamó, el que nos da vida, el que nos da salvación. Y eso era lo que hacía el rey David, poder entender. Esos hombres comprendieron y nosotros podemos también comprender, Comprenderlo. llegar Claro que a sí. entender. Entonces estamos elevando nuestra comprensión de Dios. Y esto es algo muy, muy importante para todos nosotros. Y lo estamos viendo precisamente desde días atrás con una oración que hizo el rey David, porque él hizo una oración y en esa oración él menciona unos atributos de Dios, menciona unas cualidades, unas virtudes de Dios. Y con base a esos atributos es que nosotros estamos aprendiendo quién es Dios. Y vamos a continuar con ese atributo de la Gevurá, que es uno de los atributos que él mencionó. Y hemos venido hablando de la Gevurá. Recuerde que en hebreo, Gevurá significa en español poderío, ¿sí? Todo el poderío de Dios, todo lo que representa su poder, la magnificencia de su poder. ¿Cuán poderoso es? Obviamente entendemos que Él es todo poderoso. O sea, su poder excede todo entendimiento. No hay nada en el mundo, en el cosmos, en el universo, que pueda asemejarse al poderío de Dios. O sea, no tenemos nada con qué compararlo Sí. en realidad. Porque si nosotros pensamos que hay poder en algo, por ejemplo, cuando pensamos en el poder humano, ¿no? Entonces pensamos, por ejemplo, en el arsenal nuclear, ¿sí? Tremendo. El arsenal nuclear que Miedoso. puede tener todos los ejércitos del mundo. Entonces diríamos que eso es un poderío tremendo, el arsenal nuclear, las bombas nucleares, todo ese arsenal unido, todo eso sería un poderío tremendo. Pero eso es nada comparado a lo que sucede en el Sol. El Sol continuamente está haciendo una actividad nuclear, ¿sí? Y todas nuestras armas nucleares son nada comparado a ese trabajo y a ese desarrollo nuclear que tiene el Sol, ¿sí? Todas nuestras armas nucleares son una cuestión minúscula, un segundo de explosión nuclear del Sol. O sea, Wow. el Sol continuamente está teniendo una reacción nuclear, ¿no? O sea, cuando nosotros lo vemos como una bola incandescente, es una cuestión realmente de un proceso nuclear, ¿sí? Imagínense que tuviéramos eso aquí en la Tierra, No, ¿sí? tremendo. Aquí alcanzamos a recibir parte, ¿no? De esta bendición a través de la luz que recibimos, su calor, pero todas las armas nucleares son una fracción, si explotaran todas al mismo tiempo, una pequeña fracción de lo que sucede, una pequeña fracción de lo que sucede, una pequeña fracción de segundo de lo que sucede continuamente en el Sol. Y eso que nuestro Sol, comparado con otras estrellas, es un Sol supremamente pequeño.
enano, minúsculo. Parece a veces una mota de polvo comparado con otros soles. Entonces imagínense las reacciones nucleares que tienen esos soles. Entonces Tremendo. uno trataría, ¿no?, de empezar, de ir así, ¿no? Bueno, mirar todo eso, o sea, cuán poderoso es algo, ¿no? Mm. Y vamos, y vamos. Pero podríamos juntar todo eso del universo, todo el poderío, pues todo el universo se sustenta De la mano. por la mano de Dios. Me siento en una clase de Carl Sagan. No, 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 en ninguna Ay, manera, sí, no, sí. jamás, no, 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 yo estos Entonces, temas sí. Es hablo que eso es de muy lo poco que, apasionado, o sea, sí, que sé, porque leo, pues de lo claro. leo, no, no, pero nunca, no soy una persona preparada en eso, ¿no? Tremendo. En ningún momento, a ella que me Pero, dice eso, ¿no? pero es muy apasionado. No, de todas maneras sí te ha gustado mucho. Pero, Pero mira que eso que estás diciendo nos sirve para un comparativo del poderío del sí, Señor. O sea, nos vas como entrando en eso y queda uno sorprendido, porque claro, no todos estudian eso que estás diciendo. Entonces sí. es un muy buen ejemplo. Sí, entonces el poderío, entonces, sí, nuestros armamentos nucleares hablan del poderío humano, Claro. pero si decidiéramos llevar a cabo la ejecución de todas esas armas nucleares en el mismo No, instante, imagínese. la reacción de ellas es una fracción de segundo de lo que sucede continuamente Mm, en el Sol, sí, tremendo. ¿sí? Eso, Nada, o sea, continuamente estamos, imagínense, mm, viviendo eso. Entonces, el poderío tremendo, de Dios tremendo. es algo que se Mm. sale de De nuestro nuestro entendimiento. pensamiento. Ujú. No lo podemos calcular. Y vamos a ver entonces el Salmo 54 en esta ocasión. Dice el Salmo 54, versículo 1, tiene una introducción para que entendamos de qué se trata el Salmo. El mismo Salmo tiene una introducción. Dice, para el director de música, Ujú. sobre instrumentos de cuerda. O sea que esto era una melodía, este salmo es una melodía que está tocada con instrumentos de ¿qué? De cuerda. Entonces se le da esa instrucción al director de música para los instrumentos de cuerda. Mm. Canto didáctico de David. Es un cántico didáctico de David. Cuando vinieron los sifitas, algunas Biblias dicen sifeos, Y el mío dice Sif, nada más. sí, Sif. los sifeos o los sifitas, Ujú. y dijeron a Shaul, el rey, David se esconde entre nosotros. Mire la introducción de este salmo. Ya nos evoca un momento, o sea, Ujú. este salmo es el resultado de un momento que vivió el rey David, un momento específico. Sí. ¿Cuál? Cuando los sifitas o sifeos, como lo dicen algunas Biblias, ¿sí?, vinieron a donde el rey Shaul y le dijeron, David se esconde en medio de nosotros. David está escondido entre nosotros, en medio de nosotros. O sea, lo vinieron a delatar delante de quién, de Shaul. Entonces, para poder entender un poco este salmo, pues deberíamos precisamente conocer primeramente Sí, la la historia. historia, lo que pasó, porque ese es el contexto de este cántico, de este salmo, de esta melodía que compuso David. Entonces fue una melodía resultante de una situación bastante difícil y crítica que vivió él cuando fue delatado por los sifitas. ¿Quiénes eran los sifitas? Eran habitantes de la región de Sif. ¿Qué era la región de Sif? Una región ubicada en la parte montañosa de Yehudá, de Judá. Recuerden que estaba el territorio de Judá, y una de las partes montañosas del territorio de Yehudá era conocida como la región de Sif. Entonces había personas que vivían en esa parte montañosa. A estas personas, por vivir allí en esa región de Sif que quedaba dentro del territorio de Judá, se les conocía como los sifitas o sifeos por vivir allí en esta región. Pero ¿quiénes eran los sifitas? ¿Sí?
estos habitantes de esa zona desértica de Sif, que estaba ubicada al sureste de Hebrón, en la parte montañosa de Yehudá, ¿sí? Ellos descendían, los sifitas descendían de Caleb, es decir, Caleb. ¿Recuerdan? Cuando Josué y Caleb, Yehoshua y Caleb, los dos líderes que entraron al pueblo, a la tierra prometida, la tierra de Canaán, cuando ya murió el profeta Moshe, pues ahí estuvo, en cabeza de todo esto, estuvo Yeshua, su nombre, el nombre corto de Yehoshua es Yeshua, hijo de Nun. Y él estuvo respaldado por otro líder poderoso llamado Caleb. Recuerde que ellos dos hicieron parte de los misioneros o de los exploradores que fueron a reconocer la tierra. Eran 12. Y cuando regresaron, 10 de ellos dieron una mala información, de hecho una información mentirosa, errada. No solamente errada, sino mentirosa, porque se atrevieron a decir que habían visto Nefilim, y los Nefilim ya habían sido destruidos, fueron destruidos en el diluvio. Después del diluvio no hubo más Nefilim porque todos fueron destruidos allí. Sin embargo, como ellos conocían las historias acerca de los Nefilim que trajeron tanta violencia a la tierra y por eso el Señor decidió mandar el diluvio como parte de esto, de esos seres despreciables, tan terribles, que eran muy poderosos, que sometían a los seres humanos y conocidos como Nefilim en hebreo, Nefilim, derribadores o derribados, todo depende de cómo uno lo quiera traducir, derribadores o derribados, ¿sí? Entonces, con el diluvio ellos desaparecieron. Sin embargo, ellos vienen, los 10, y dicen, vimos Nefilim. ¿Ustedes se imaginan cuál sería el miedo que eso transmitía a todo el pueblo? ¿Nefilim? Sí. ¿Hay Nefilim? Ya los Nefilim no existían. Y ellos dijeron, vimos Nefilim, y son tan grandes que nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Imagínense, pónganse cuidado, o sea, mire una langosta, si alguna vez usted va en una langosta, un insecto, una cucaracha, digamos. Si lo traemos como por ejemplo, al contexto colombiano, no sé cómo será en otros países, digamos, cucaracha. Somos como cucarachas al lado de ellos. Entonces, No, ¿cómo pues. es una cucaracha frente a uno? No, pues. ¿Sí? Un insecto. Entonces, ellos se espantaron. Y entre esos se levanta Caleb. Y Caleb dice, no, eso no es así. Eso no es así. Eso es falso. Nosotros somos superiores y nosotros los comeremos como pan. Tremendo. Imagínense cómo cambió. O sea, Qué mentalidad son tan como un diferente. pedazo de pan que nos llamamos, nosotros a la nos podemos llevar, los podemos comer, y son como un pedazo de pan que nos podemos comer fácilmente. Y eso lo dijo Caleb. ¿De dónde era Caleb? ¿De qué tribu era Caleb? De la tribu de Judá, de Yehudá. De la tribu de Yehudá, de Judá. ¿De qué tribu era el rey David? Más adelante, de la tribu de Judá, de Yehudá. Es decir, que tanto Caleb como David eran de la misma tribu, aunque vivieron en tiempos diferentes, separados por un espacio de tiempo bastante grande, pero pertenecían a la misma tribu. Los sifitas eran descendientes de Caleb, es decir, que ellos eran de la tribu de Yehudá. Es decir, que ellos eran parientes próximos ¿de quién? El mismo. Del rey David. Claro. El mismo. Ambos, sí, los sifitas pertenecían a la tribu de Judá, y David pertenecía a la tribu de Judá. Por ejemplo, Shaul, ¿a qué tribu pertenecía el rey Shaul? A la de Benjamín, de Benjamín, ¿sí? A la tribu de Benjamín. Entonces, David tenía mucho más parentesco ¿con quién? Con los sifitas, eran de su propia tribu, la tribu de Yehudá. Y cuando él está huyendo del rey Shaul, pues sale a huir hacia una región en donde hay
personas que son de su Sí. propia tribu. Entonces tal vez él Como dice, pariente. allí me voy a sentir un poco más Más seguro, tranquilo. me voy a esconder allá porque él está huyendo del rey Shaul, porque el rey Shaul lo quiere asesinar, lo quiere matar. Entonces, cuando él llega allá y se va a las montañas, a las cuevas montañosas que había allí en la región de Sif, al sureste de Hebrón, en el territorio de Judá, y allá se esconde. Y allá, claro, los sifitas, descendientes de la tribu de Yehudá, se dan cuenta que él está allí y ¿sabe qué hacen? Van hasta donde el rey Shaul No. para decirle, David está escondido en nuestra región. Sabemos dónde está él y venimos a decirte dónde está él. Y es cuando Shaul hace movilizar 3,000 hombres para ir a capturar a David. A David. 3,000 hombres. ¿Usted imagina, hermano, qué significa que uno estén buscando 3,000 hombres, Y 3,000 solo. soldados? Ay, qué pecado. Y uno solo Tremendo. escondido en una cueva, uno allí ¿Cómo se sentirá? huyendo. Entonces eso fue una traición terrible. Claro, para David enterarse que los sifitas, descendientes de la misma tribu, pertenecientes a la misma tribu, la tribu de Yehudá, a la que él pertenecía, Ujú, fueron y lo traicionaron. Y yo creo que hay de traición a traición. ujú, Y si hay una traición que duele, es aquella de las personas más allegadas a nosotros. claro. Los que creemos pues que de alguna manera podemos contar con ellos y saber que de ellos venga Confiar. la traición. Mm, Claro, él se fue confiado de alguna manera hacia allá y resulta que ellos mismos lo van a vender, lo fueron a delatar delante del rey Shaul. Entonces, este grupo de personas, los sifitas, actuaron por interés propio y sin ningún tipo de escrúpulos. A pesar de que el rey David, perdón, en ese momento no era no. rey, a Ujú, pesar de que David no les había hecho nada, mm, eran de su propia tribu y él no les había hecho absolutamente nada a ellos y ellos no les importó. Fueron a delatar a David, ¿sí? Y esta historia la encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 23. Vamos allí rápidamente, allí al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Dice así, David estaba una vez en Joresh, en el desierto de Sif, cuando David se enteró de que Shaul había salido a buscar su vida. Y el hijo de Shaul, Jonatán, vino donde David en Joresh y lo animó en el nombre de Elohim. Y le dijo, no tengas miedo, la mano de mi padre Shaul nunca te tocará. Tú vas a ser rey sobre Israel, y yo seré tu segundo, y aún mi padre Shaul sabe que esto es así. Tremendo. O sea, ya Shaul sabía, porque Shaul había sido, recuerde que el Señor le había dicho a través del profeta, que él ya no seguía siendo ¿qué más? Rey. ujú, Y ya David había sido ¿qué? Ungido. Había sido ungido por el profeta, pues obviamente por órdenes de Dios, ¿no? sí, claro. Sí, por el profeta. Sin embargo, él todavía no había tomado el trono hasta que el Señor no le dijera. Claro. Y Shaul sabía que David había sido ungido como profeta. Y Jonatán, que era el hijo de Shaul, pero que era muy unido a David como un hermano. No eran Sí. amigos, pero como dice la Biblia, hay amigo que es más unido que un hermano. Eran así, de ese tipo de Mm, amigos. Muy buenos amigos, leales. Y no como lo quieren pintar algunas sí, eso personas. le iba a Ojo, decir. porque hay algunas personas que se toman de eso inescrupulosas y respetuosas, que dicen que lo que había entre David y Jonatán era una relación homosexual allí, Sí, tremendo. de amorío homosexual, y eso no es así. Terrible. Era ese amor de hermandad, de amistad, de respeto del uno al otro, y se amaban, ¿sí? Ujú.
y eran como No, hermanos. y mirar ahí también que a pesar de que Jonatán era el hijo de Saúl, no perdió de vista la justicia Ujú. hacia David. Hacia David. Que pasa muchas veces Que él que pudo haber uno por pensado, a ver, la... yo soy el que sigue después de Shaul, yo soy el Ajá, sucesor al trono, ¿no? claro, entonces que muchas veces uno puede decir, no, venga, es que primero está mi familia, o sea, Ujú. está bien que tú seas mi amiga, lo que sea, o mi amigo, bueno, no sé, Pero la justicia primó pero aquí. aquí primo la Sí, justicia. Y por eso, encima de la familiaridad, por exacto, encima de que Shaul era el rey, era su padre, y que también su propia beneficio. exacto, Porque él puede decir, cuando muera Shaul, mi padre, yo seré el siguiente rey de Israel. Él claro. pudo haber dicho eso. Claro, y cualquiera se hubiera podido llenar de envidia. Sí, ¿Cómo así? No, o sea, es que lo van a ungir pero a él, él, pero yo soy el sucesor. pero él conoció que no era así, que el profeta, que Dios había enviado al profeta a ungir como nuevo rey de Israel a David, y él Ujú. respetó eso. Y por eso él dice, yo sé, yo estoy por debajo de ti, y mi Tremendo. padre lo sabe. Ay, tremendo. Qué bonito, ¿no? Sí, Mm. y dice, y ambos entraron en un pacto, en una alianza delante de Yahweh. David se quedó en Joresh y Jonatán se fue a su casa. Y algunos sifitas, versículo 19, subieron hacia Shaul y dijeron, David se está escondiendo entre nosotros en las Ujú. fortalezas de Joresh, en la colina de Hagilá, al sur de Yeshimón. ¿Sí? Ahí está, mire que le dieron la ubicación precisa, ¿no? Está entre las fortalezas de Joresh en la colina de Hagilá, al sur de Yeshimón. O sea, le dieron las Todas las coordenadas. coordenadas. Ay, Dios. Así que si su majestad tiene el deseo de bajar, baje y será nuestra tarea entregarlo en manos de mi Señor, de nuestro Ujú. Señor, de su majestad. Y Shaul respondió, benditos sean de Yahweh por la compasión que me han mostrado. O sea, ¿cómo hay Mm. gente que se atreve todavía a hablar en nombre de Dios? Ya Dios había desechado a Shaul. El Señor le había dicho a través del profeta, no te escucharé más, te he desechado y no más. Y sin embargo, hay gente que a pesar de no tener la aprobación de Dios, sigue hablando en el nombre de Dios. Claro. Imagínense los bendices, que benditos sean No, ustedes de Yahweh. y es que también eso sirve para confundir, porque si en algún momento él no quería perder su investidura. Ujú. Entonces, claro, les digo, les hablo de esa manera para que sigan pensando que yo tengo el favor de Sí. Dios. Mostrarlo como una Sí. falsa misericordia, Ujú. esa hipocresía espiritual. Porque el hecho que Totalmente. alguien use el nombre de Dios no significa que por eso esa persona Está hablando realmente realmente en nombre de esté, Dios. sí, hablando en nombre de Claro, Dios. y se ve mucho Ojo con ahora, eso. ¿no? Es como Sí. muy común. Entonces, mire lo que dice aquí. Benditos sean de Yahweh por la compasión que me han mostrado. Vayan ahora y prepárense mejor. Busquen y averigüen en qué lugares se ha estado escondiendo y quién lo ha ocultado allí, porque se me ha dicho que es muy astuto, muy hábil, Mm. David. ¿Sí? Ujú. Busquen y averigüen en cuál de sus escondites se ha estado escondiendo y vuelvan a mí cuando estén seguros. Entonces yo iré con ustedes y si está en la región, lo buscaré entre todas las tribus de, o los clanes o las familias de Yehudá. Ujú. Salieron enseguida hacia Sif delante de Shaul. Y David y sus hombres estaban entonces en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Yeshimón. Cuando Shaul y sus hombres vinieron a buscar, se lo dijeron a David, y él bajó a la región rocosa y se quedó en el desierto de Maón. Al oír esto, Shaul persiguió a David en el desierto de Maón. Shaul iba por un lado de una colina y David y sus hombres iban por el otro lado de la colina. David estaba tratando de evadir rápidamente a Shaul y Shaul y sus hombres estaban tratando de acorralar a David y a sus hombres para Ujú. capturarlos. En eso vino un mensajero y le dijo a Shaul, venga pronto que los pelishtitas, Ujú. los Filisteos. filisteos, han invadido el país. Entonces le tocó, ¿qué? Devolverse. Shaul desistió de su persecución de David y fue a enfrentarse a los Filisteo. pelishtitas, Ujú. ¿sí? A los filisteos, a los pelishtitas. Por eso es que ese lugar llegó a llamarse Roca de la Separación. Entonces,
estaba allí, se llevó todos los hombres y estuvo allí y tratando y el pobre David corra para aquí. Y él se le metían por un lado y David salía por otro. Qué cosa tan difícil. Por andar corriendo detrás de David, descuido. Y descuidó Mm, y se le metieron Y los así pasa, ¿no? filisteos. Así pasa. ¿Sí? Mm, Así eso pasa. Entonces, como él estaba por fuera de la voluntad de Dios, sucedió esto. Pero qué azar tan terrible Uy, sí. para David. Estar escondiéndose porque lo buscan para matarlo y él trata ahí por un lado y Y que por no otro, pueda por confiar aquí, en por allá. nadie. Y Ay, ya no podía confiar, sí, en absolutamente nadie porque veía que todos lo estaban traicionando, hasta los de su mismo clan, de su ujú. misma tribu, lo estaban traicionando. Y hay otro momento también en el capítulo 26 ahí mismo de primer libro de Samuel, porque eso no quedó allí. Primer libro de Samuel 26, versículo 1. Los sifitas vinieron donde Shaul en Hagivá, ¿sí? En el Givá, y dijeron, David se esconde en las colinas de Hagilá frente a Yeshimón. Otra vez volvieron allá, o sea, no lo dejaban descansar. No, para nada. Shaul bajó enseguida al desierto de Sif junto con 3,000 hombres selectos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Y Shaul acampó en la colina de Hagilá, que está enfrente de Yeshimón por el camino. Cuando David, que vivía entonces en el desierto, se enteró de que Shaul había venido tras él al desierto, David envió exploradores y se aseguró de que Shaul había venido. David fue enseguida al lugar donde había acampado Shaul y David vio el lugar donde dormían Shaul y su comandante, Abner, hijo de Ner. Mujer. Shaul estaba dormido en la barricada y las tropas estaban apostadas a su alrededor, es decir, que lo cubrían. David tomó la palabra y le preguntó a Ahimelech, el getita, y Abishai, hijo de Zeruiah, hermano de Joab. Joab había sido el general, ¿no?, de las fuerzas militares. ¿Quién bajará conmigo al campamento donde Shaul? Y Abishai contestó, yo bajaré contigo. Así que David y Abishai se acercaron a las tropas por la noche y hallaron a Shaul dormido en la barricada, su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza, y a Abner y a sus tropas dormidos a su alrededor. Ujú. Y Abishai Escolta. le dijo a David, Dios ha entregado hoy al enemigo en nuestras manos o en tus manos. Déjame clavarlo al suelo con un solo golpe de la lanza. No tendré que golpearlo 2 veces. O sea, déjame, David. Este es el momento. Yo tomo la misma lanza de él, de Shaul, y con un solo golpe lo voy a atravesar. No voy a tenerle que dar 2 golpes. Mm, Pero David le dijo a Abishai, no le hagas violencia. Nadie puede ponerle la mano encima al ungido de Yahweh Tremendo. impunemente. Dios mío. Tremendo Dios eso. mío. O sea, él lo tenía allí a tiro de lanza, podemos decir, para quitarle la vida al que lo está persiguiendo por todos lados y tiene a 3,000 hombres buscándolo. Sin embargo, David no se lo permite. Y Abishai estaba decidido. Dijo, Mm, yo lo hago. No me interesa. Yo vine contigo, yo lo hago. Permíteme, dame la autorización. Dame la orden. Y yo voy y una sola vez es suficiente. Lo atravieso. ujú. Y David prosiguió por vida de Yahweh, que Yahweh mismo lo golpeará, dice. O le vendrá la hora en que muera, o bajará a la batalla y perecerá. O sea, será Dios Sí, el que se encargue. el que se encargue. Que se encargue el Señor, que Él mismo lo golpee, pero no vaya a ser yo. Ujú. Pero Yahweh me libre de ponerle una mano encima al ungido de Yahweh. Solamente toma la espada y el jarro de agua que está junto a su cabeza y vámonos. Así que David tomó la lanza y el jarro de agua que estaba a la cabecera de Shaul y se fueron. Nadie vio, ni supo, ni se despertó. Todos permanecieron dormidos. Un sueño profundo de parte de Yahweh había caído sobre Ay, ellos. Dios. Imagínense. David cruzó al otro lado y se paró
lejos en la cumbre de una colina. Había una distancia considerable entre ellos. Y David les gritó a las tropas y a Abner, hijo de Ner: Abner, ¿no vas a responder? Imagínense, Abner era el comandante que estaba al lado de Shaul, durmiendo ahí junto con unos hombres Ujú. protegiendo a Shaul. Y él se va y se para al otro lado de la colina y desde allá le grita: Abner, Abner. ¿no vas a responder? Y Abner le gritó en respuesta: ¿Quién eres tú para gritarle al rey? Y David le respondió a Abner: Tú eres un hombre, ¿verdad? Y no hay nadie como tú en Israel. Así que, ¿por qué no montaste guardia sobre tu señor el rey? Porque uno de nuestras tropas fue a hacerle violencia a tu amo el rey. Tú no has dado buenas cuentas, por vida de Yahweh, que todos ustedes merecen morir, porque no montaron guardia sobre su señor, Mm. el ungido de Yahweh. Miren alrededor, ¿dónde está la lanza y el jarro de agua del rey que estaban junto a su cabeza? Y Shaul reconoció la voz de David y preguntó: ¿Esa es tu voz, hijo mío, David? Lo leo así porque estaban a los gritos, porque estaban de un lado a Claro, otro, claro, ¿no? sí, así está la historia. ¿Sí? Y David respondió: Lo es, su señoría, su majestad. Y dice, se me perdió 18. No sé por qué se me fue esta acá. Y prosiguió: Pero ¿por qué mi amo continúa persiguiendo a su servidor? ¿Qué he hecho yo? ¿Y de qué maldad soy culpable? Ahora dígnese mi amo el rey a oír a su servidor. Si Yahweh lo ha incitado a usted contra mí, que se aplaque con una ofrenda. Pero si son los hombres, que sean malditos por Yahweh, porque me han expulsado hoy, de manera que no puedo tener parte en la propiedad de Yahweh, sino que me han dicho: vete a adorar a otros dioses. O que mi sangre no caiga al suelo lejos de la presencia de Yahweh, porque el rey de Israel ha salido a buscar una sola pulga, como si estuviera cazando una Una perdiz perdiz en en las los colinas. montes. Una pulga, mire cómo se veía. O sea, en ese momento él se sentía como una pulguita Ay, pecado. siendo perseguido por todo ese mundo de gente, Mm, ¿sí? Y dice allí, seguimos en el 21. 21. Y Shaul respondió: Yo estoy equivocado, vuelve, hijo mío Qué David, miedo. que nunca más te haré daño, viendo cómo has tenido hoy mi vida como algo precioso. Sí, he sido un necio y me he equivocado muchísimo. David respondió: Aquí está la lanza de su señoría, que uno de los jóvenes venga y la recoja, y Yahweh ajustará cuentas con cada hombre por su recta conducta y lealtad, porque hoy Yahweh lo entregó a usted en mis manos, y no levanté una mano contra el ungido de Yahweh. Y así como yo valoré en mucho su vida hoy, así valore Yahweh mi vida y me rescate de Toda todo angustia. problema, Mm. de toda angustia. O sea, en realidad él estaba aprendiendo, Uy, tremendo. él estaba Mm. aprendiendo a depender de Dios. Y Shaul le respondió a David: Seas bendito, hijo mío David, tú lograrás mucho y prevalecerás. David entonces siguió su camino y Shaul volvió a su casa. No se fue con él, obviamente, No, ¿qué tal? ¿no? Entonces, imagínense por un momento, porque cuando uno lee las historias, pues uno como que pierde la noción de todo esto, de ese sufrimiento, esa angustia que vivía David en ese momento. Siendo perseguido, hubo una primera persecución, solamente que como se le metieron los pelishtitas, los filisteos, Mm. a Shaul le tocó retirarse e ir a enfrentar a los filisteos. Pero otra vez volvieron los de su propia tribu. Él sigue allá, él sigue escondido ahí. Tremendo. Y ahora se arma con 3,000 hombres. 3,000 hombres. Eso es un ejército inmensamente Para una grande sola para persona. una persona. O sea, no era que iban a combatir a otro ejército, no era que se iban a enfrentar contra otro ejército, no por un hombre. Mm. Y él se siente acorralado por todas partes, por todos lados, y el Señor le permite vivir esta experiencia de tener
allí a unos metros a Shaul, al cual puede matar. Y acompañado de uno de sus soldados, Abishai, que le dice, estaba amo, incitando. Señor, permítame, deme la orden. Con la misma lanza de él, Lo atraviesa. yo lo atravieso de un solo golpe le hace esto y eso es suficiente, yo lo hago. Y él estaba dispuesto incluso a morir, porque en el momento que él hiciera eso, se iban a levantar ¿quiénes? Claro, los Abner claro, y los que estaban séquito con él, del allí, rey. digamos, los guardaespaldas del rey, Lo iban a matar, obvio. y lo matarían. mataron, Pero él claro. estaba dispuesto, permítame, yo voy y yo acabo este asunto. Ujú. Pero contrario a lo que podríamos pensar, cualquiera de nosotros, porque hay que bajarlo a nuestra realidad, Ujú. desearía no haberse, o sea, no haber pasado por alto semejante oportunidad. Sí. La verdad que no vamos a ser Sí. hipócritas, que como así es que el Señor me pone la cabeza de mi enemigo ahí. Eso es muy tentador. Sí. O sea, yo pienso que yo pienso que la prueba más grande no era la persecución, ¿sabe, Carlos? Sino la oportunidad de poder hacer venganza Ahí y fue todo el cualquiera, corazón de claro, y David. porque cualquiera le puede decir, Señor, pero me estaba persiguiendo, me estaba haciendo propio, yo me estaba ahora defendiendo en defensa, o sea, yo lo hice, tú no me puedes castigar por eso, Señor. Sin embargo, o sea, qué prueba tan grande, lo tenía ahí nomás la cabeza, y de hecho ni siquiera tenía que hacerlo él. No, porque para eso tenía a Abisai. Claro, Abisai sabía que no podía ser David, porque pues si lo hacía David, pues quedaba expuesto a David. Ajá. Permítame, deme la orden y yo me meto allá y ahí estoy. ¡Tum! Y la Le haces prueba, esto el golpe y ya, con eso es claro, y la suficiente. prueba se hace más grande porque ya estás ahí en una disyuntiva, estás con las emociones al tope, Lo están lo buscando están para matar por buscando. orden del Si mismo no rey lo Shaul. mato yo, él me mata a mí. Ujú. Y aparte de eso, tengo al otro que me hace barra, pégale, matémoslo, no dejes de pasar la oportunidad, Deme yo la lo orden, yo voy y lo yo lo hago. hago, a mí no me importa. Y se quita ese problema de encima, porque es lo que muchas veces también el mismo le Ujú. habla a uno. Así Y es. tiene, o sea, esa prueba realmente era la verdadera prueba Esa, de sí, él. podríamos decir que esa fue la verdadera Qué prueba, duro ¿sí? ese David. Sin decir que la otra no era una prueba, que es Sí, claro, o estar sea, uno en esa aquí, allá incertidumbre. y aquí, vaya y vuelva y huya y corra. Aparte también confundirse uno, ¿no? Uy, muy Porque terrible. quién puede decir que no fue el Señor que se lo puso a tiro de piedra? Ujú. Que se lo Sí. puso ahí, pues, Él pudo decir, Dios permitió y me oh, permitió tenerlo ahí. bendito sea Yahweh que lo puso en mis manos Sí. para que yo, no, pero, o sea, ese discernimiento, a mí me aterra mucho el discernimiento de saber, no, es que no lo voy a tocar. Aunque, aunque yo ya estoy ungido como rey, porque pues ya Sí. estaba ungido, pues, sin embargo no se había Tanto muerto el que rey, Jonatán, se lo el dijo. hijo del rey Shaul, le dijo, mi padre lo sabe y yo también lo sé. Nosotros Exacto. sabemos que tú eres el rey de Israel. Claro, mire, tenía todo en contra, o sea, él tenía todo, perdón, fácilmente para que se hubiera equivocado. Sí, Ay, qué duro. Ay, no. tremendo eso. Eso nos pone a Sí, reflexionar. Entonces, tremendo. con base a esa situación que él experimentó tan terrible, de ser perseguido por el rey con sus tropas y estar rodeado y prácticamente acorralado por el rey, es que él compone este Ay, salmo. y aparte le quedaba tiempo para componer. Claro que ya lo compone cuando Sí, es no, rey, ¿no? O sea, después. ya lo compone cuando ya Yo, Shaul ha muerto incluso y sí, él ya claro, está en el trono, pero ¿no? me imagino, ¿no? Tener que devolverse a ese Ah, momento, claro, tener que traer eso a la al mente. presente. Y pues obviamente cuando uno trae el pasado al presente, ese pasado se siente igual, de angustioso y doloroso. Entonces empieza la melodía, A porque ver, recuerda que esta en melodía cuerdas, ¿no? tiene una introducción, ¿no? Ujú. Para el director, para el músico, Lo podríamos decir estilo, para los instrumentos de cuerda. ajá, Este es un canto didáctico de David, ajá, ¿sí? Cuando sucedió esto, que los ifitas vinieron y dijeron, David se esconde entre nosotros. Entonces ujú, empieza ya la melodía. ujú, Oh Elohim, mm, oh Dios, sálvame por tu nombre y defiéndeme con tu poder. poderío, Geburá. Mm, Ahí está. Defiéndeme con tu poderío. Imagínense él ver 3,000, o sea, saber que hay cantidad de hombres
el rey Shaul ha dispuesto de 3,000 de los mejores hombres, los hombres más adiestrados de Israel. Eran soldados puros, ¿sí? Soldados consumados en el ejercicio militar, la élite de entre todos. Escogió a los 3,000 Mejores. más destacados, los mejores, para ir a perseguir a David. Entonces le vienen a él y le dicen, Shaul te está persiguiendo, trae a sus mejores hombres, son 3,000. Imagínense, hermano, o sea, ¿qué hace uno? 3,000 hombres vienen a capturarme, 3,000. O sea, si Qué uno duro. piensa que se tiene que enfrentar a 2 o 3, uno solo, solamente uno pensar que 2 ya Entonces uno está en contra uno ya desventaja. pierde, claro. Claro. 3, 4, 5, 10. Ahora que le digan a uno 3,000 hombres y son los mejores del ejército de Israel. Trae a los más diestros, a los mejores. Cazadores, Entonces, básicamente. ¿cómo podía imaginarse esto David? O sea, un ejército completo rodeándolo. Vienen con sus armamentos, vienen con toda. Podría pensar, no tengo escapatoria. Sí, ¿Para dónde me voy? No tengo para claro, eso es, o sea, es como enfrentarse a un poder muy grande. Entonces él dice, oh Elohim, sálvame por tu nombre y defiéndeme con tu poderío. Entonces hace alusión al poderío. Que aunque esta es la melodía que resulta ya después de que ya él es rey, ya esto resulta como una melodía, en realidad esto fue lo que él vivió en ese momento. Él sabía y estaba seguro que el poderío, la Geburá de Dios era la que lo estaba defendiendo a él de todos esos. Y por eso no quiso hacerle daño a Qué Shaul, confianza, ¿no? Qué nivel de confianza. porque sabía y estaba seguro que Ujú. el poderío de Lo iba a Dios proteger. estaba a favor de él. Ujú. Y por eso que sea Dios mismo, como le dijo él, que sea Dios mismo quitándote. Mm. Que, o sea, si algo te ha de pasar y has de morir, que sea Dios mismo, no yo. Ujú. Que sea Dios mismo. Entonces, Geburá, el poderío de Dios, es la confianza que tenemos nosotros en poder dejar todas aquellas situaciones complejas y difíciles que nos aquejan, que nos abruman en las manos de Dios. Amén. Amén. Esa es la Geburá de Dios para nosotros. En donde podemos decir, Señor, esta situación a mí me abruma, me sobrepasa, pero la voy a dejar en tus manos, Señor. Está en tus manos y tú eres el que me va a defender, es tu poderío. Yo no puedo contra este ejército tan enorme, yo no puedo contra esta prueba tan grande, esta Ujú. situación que me sobrepasa, esta situación que me aplasta. Yo no puedo, Señor, en mis propias fuerzas, yo no lo puedo hacer, pero pongo mi confianza en ti, porque tu poderío, Señor, Increíble. Una tu cosa. poderío me dará la Amén. victoria. Qué precioso. Uy, qué precioso. Esa era la confianza que tenía David en ese momento. Y por eso es que él no quiso reaccionar a la oportunidad que se le presentó de poder dañar y de poderle hacer daño, matar a Shaul, al rey Shaul. Tremendo. No, que sea Dios, él le dijo a Abishai, no, que sea Dios quien se encargue, que sea Yahweh que se encargue de él. ¡Qué confianza! Y esa es la confianza que nosotros tenemos que aprender, que sea Yahweh encargándose de aquellas situaciones tan difíciles, que estamos pasando por un momento difícil, un momento de angustia, un momento de desesperación. Imaginémonos por un momento cuál podría ser la desesperación de David. Cuán grande podría ser la angustia Ujú. que él vivía, noches sin poder dormir, porque ¿quién Ni descansa comer, nada.
¿Quién puede descansar sabiendo que le están respirando a uno encima porque vienen para capturarlo a uno, para hacerle mal? Ujú. Noches sin poder dormir, sin poder descansar, sin poder alimentarse. Ujú. Momentos de pánico, de angustia. ¿Cuántas cosas Mucho podían temor. pasar por la mente de David? Él era un ser humano, Claro. como usted, como yo, o sea, como nosotros. Es que a veces a las figuras bíblicas las vemos como si fueran extraterrestres, como gente Se sobredimensiona sus que capacidades están humanas. por fuera Ujú. de los límites que nosotros tenemos. No, humanos igual que nosotros. ¿Por qué estaba huyendo? Porque tenía temor. Estaba intentando ocultarse Guardar su porque vida. estaba tratando de proteger su vida, Mm. pero con un miedo intenso, terrible, de desconfianza. Ya los cifeos, los cifitas lo habían traicionado, su Uy, propio qué clan, desilusión. de su propia tribu lo habían traicionado. Ya no podía tener confianza. Y otra vez vuelven ellos por segunda vez. Sí, él sigue allá, él está allá. Y ahora vuelve Shaul, pero regresa con un ejército de 3,000 hombres. Entonces parece que todo está en contra. Los que se supondrían que lo tendrían que ayudar de su mismo clan, de su misma tribu, lo traicionan. Y viene un ejército enorme en contra de él. Y por eso este cántico resulta de lo vivido allí. Aunque en la composición resulta después de que él ya es rey, Mm. en realidad la composición empieza desde allá, Claro. desde lo que él vivió. Oh Elohim, sálvame por tu nombre y defiéndeme con tu poderío. Oh Elohim, escucha mi voz, mi oración. Presta oído a los dichos de mi boca, escucha mi oración. ¿Cuántas veces Mm. sentimos que oramos y como que Dios no nos escucha? No sé si les ha pasado Claro. eso, Claro que pero Él sí. está atento a nuestra oración. Solo que está la angustia que estamos viviendo que Mm. nos da la impresión como que Dios no me escucha, por Claro, es que favor. el modo alerta hace que se detenga acá hasta el tiempo, que uno sienta que el tiempo se detiene, o sea, como que todo es más lento, como que Todo pasa en cámara lenta. claro, Sí, y uno con esa necesidad ya, o sea, eso tiene que sí, ser ya. sí. Tremendo. Una situación, sí, yo no sé si a usted le ha Dura. pasado que han soñado, a mí me ha pasado que yo he soñado que, por ejemplo, me están persiguiendo, pero en el sueño yo corro, pero corro súper lento. Y como que, y corro súper lento y miro y vienen detrás Ya te de van a mí coger. y súper lento, ¿no? Ajá, sí. Eso mismo le pasa ya a uno luego, como dice por allí una de nuestras niñas, en vida En vida real, real. ¿sí? ¿Sí? Oh Dios, Tremendo. escucha mi oración, presta oídos a los dichos de mi boca, porque extraño se ha levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Y mire ya él cómo los ve, Mm. extraños. Se suponía que Que eran eran los de su sus. propia tribu, Mm. se suponían que eran los de su propio pueblo, porque lo traicionan los de su propia tribu. Y obviamente Shaul, aunque no es de la misma tribu, pero es del mismo pueblo, Mm. porque al fin y al cabo eran del pueblo de Israel. Claro. Él era de otra tribu, pero del mismo pueblo. Y, y entonces a la hora los empieza a ver como, ¿qué? Como extraños. Se han levantado contra mí, Qué duro. porque veían a David como un extraño. Claro. Entonces se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. O sea, no eran cualquiera. Violentos, hombres violentos buscan mi vida y no han puesto a Dios delante de sí. O sea, no tienen de Dios. Son hombres que solamente me buscan para matarme, no tienen nada de Dios. No tienen de Dios. Me buscan para matarme. Ujú. Dice versículo 4.
He aquí Dios, Elohim, es mi ayudador. Es Zor en hebreo, ¿sí? Ujú. Mi ayudador. Yahweh es el que Adonai está sostiene. con los que sostienen mi alma. Entonces, he aquí Dios es que mi ayudador. Y Adonai es el que sostiene mi alma. Adonai es el que sostiene mi alma. Mire lo que él entiende. He aquí, Elohim, ¿quién es? Mi Mi ayudador. ayudador. ¿Y quién es Adonai? El que sostiene, el que El sustenta, alma. el que sostiene ¿qué? Mi Nuestra alma. alma. No sé si usted Mm. ha vivido experiencias tan difíciles que siente como que el alma se le va a salir, Se le sale la vida por la boca. ¿sí? No sé si usted haya experimentado situaciones tan angustiosas, tan difíciles, que de verdad uno como que sintiera como si le quisiera salir el alma. Sí. Y el Señor ahí sosteniéndole el alma a uno, ¿no? Tranquilo ahí. Él Tremendo. sentía eso. O sea, cuando dice Adonai es el que sostiene mi alma, es el que no me permite morir. Mm. Porque después de que el alma sale, pues No, pues ya, queda el cuerpo ya. muerto. Es mi ayudador y sostiene, sustenta mi alma. Entonces, ¿quién es Yahweh para nosotros? Que sustenta nuestras Es nuestro ayudador, de Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestro auxilio, ¿sí? Amén. Él es quien sustenta, sostiene nuestra alma. ¿Quién es Yahweh? El que sustenta mi alma. Dígalo ahí. Yahweh Yahweh es el que sustenta sustentador de mi nuestra alma. Amén. El que sustenta mi alma, sostiene mi alma. Mi alma no va a perecer, mi alma no la va a dejar. Él sostiene allí, está en su mano poderosa. Mi alma está en su mano, en las manos de aquel que tiene el poder, el máximo poder, el poderío. Entonces él tenía la confianza de tener a Yahweh con todo su poderío y saber que su alma estaba en las manos de Dios. Dice, devolverás el mal a mis enemigos y los silenciarás con tu verdad. Es decir, que no somos nosotros los que estamos llamados a devolver el mal. Mm, mm. Es Dios. Por eso él le dijo a Abisai, no, déjalo, no. Que sea Yahweh pagándole y dándole su recompensa a Shaul. Ujú. Que si él va a morir, que sea Yahweh actuando. Sí, claro. Que sea Yahweh haciendo su obra, pero no yo. Devolverás el mal a mis enemigos. O sea, tú te encargarás de Tú te mis encargas. enemigos. Y qué difícil es decir eso, ¿no? Porque uno En lo pocas leía ahí, palabras, sí. uno lo leía ahí Porque facilito. uno siempre es el que quiere Y tomar uno cartas dice, en el asunto contra claro, los que se levantan contra uno, ¿no? claro, y uno dice, no, pues yo mismo voy con mis manos, pero no. Conocía tanto David al Señor que podía expresarse de esa Ujú. manera. Devolverás el mal a mis enemigos. En pocas palabras, tú te encargarás. El mal que ellos han deseado para mí, pues tú te encargarás de devolvérselo. Ujú. No soy yo, no soy quien voy a hacer Total, mal yo. Tú mismo, Padre, totalmente. tú mismo será el que tomes cartas en En el el asunto. asunto. Yo dejo esto en tus manos. Es una confianza total. Entonces, conocer la gevurá de Dios, el poderío de Dios, la gevurá de Él, a nosotros nos denota una confianza total en Dios. Porque cuando nosotros conocemos su poderío, entonces aprendemos a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él es el que está en el asunto y que Él se encargará de ese asunto. Poderle dejar al Padre Eterno todo el asunto, decir, el Padre, te dejo este asunto lo dejo en tus manos, no me voy a desgastar yo. A nosotros nos ha tocado eso, Sí, hacer eso mucho. muchas Pero veces muchas veces y en ya. muchos contextos. Es algo Sí. que raro. Obviamente yo no voy a compararme con David, No, 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 en ningún jamás. momento, No. pero sí nos ha tocado. Y yo creo que el mejor momento para nosotros siempre ha sido ese, cuando decimos, Padre, este asunto Es tuyo. es tuyo, Es en tus tuyo. manos. Ajá. Yo no voy a hacer nada. Ah, pero ¿cómo así Sí. que usted no va a hacer nada? ¿Y cómo le ocurre? No sea tonto, pero mire esto por aquí, mire por allá. No, Ujú. no voy a hacer nada.
Ujú. Y de verdad, sí, así como Abishai, ¿no? Tiene Hay que personas que al lado de uno, no, no, sí, no, no, pero ¿cómo así? No, 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 deje que yo le ayude en ajá, esto. No, no, sí. venga que Por yo le eso era ayudo que te con decía esto. ahorita, o sea, y justo tener a alguien que le haga barra y Ujú. uno tratando aquí luchando, lo dejaré en tus manos, Señor. Sí, Y sí se presenta eso. sí, yo, no, no, yo voy a dejar eso. A nosotros nos pasó en un caso así, de una persecución terrible. Nos ha pasado muchas cosas, pero una persecución horrible, hablando cosas en contra de mí, dañando mi prestigio, mi buen nombre. Y apareció una persona, ¿no? Y que tenía capacidad y poder incluso dentro de la fiscalía, Ah, sí, ¿sí? que no, tranquilo, que No, no, tranquilo, no, yo le déjeme. Yo ayudo le ayudo, y de hecho, esa expresión, yo pongo a esa persona a subir y bajar y bajar gradas. gradas en Ajá. la fiscalía, yo lo pongo. Haga la demanda No, 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 pertinente, haga la demanda, que porque yo cómo le... así que esta persona está dañando su buen nombre, su reputación y todo eso. Y pues yo decía, no, es un ungido Claro, de Yahweh, porque era un ministro, era un pastor claro, no, no. que había sido mi jefe, mi pastor y todo eso. Yo le, no, 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 no. Y allí, ¿no? Hágale. Entonces ahí es el Abishai, ¿no? Hágale. Y justo una persona Ah, que que tiene la tenía la capacidad de capacidad, que tenía el ayudar, poder y que claro. sabíamos que lo tenía, Y me que dijo, lo veía desde su Sí, postura humana, algo injusto, injusto, porque no pero estamos ¿cómo es hablando de posible? algo que, ajá, Y entonces él no podía entender, o sea, como, pero ¿por qué? O ¿por sea, ¿por qué qué va a si tiene, permitir si usted que tiene esta todas las de ganar? persona le Ajá. haga esto? ¿Por qué va a permitir que eso suceda? Lo justo es que se mande, páseme esto, yo le ayudo, yo tengo allá los contactos, tengo todo, pase, lo ponemos a subir y a bajar, lo ponemos a llorar y que pague. Y si hay que tiene que ir a la cárcel, pues que vaya a la Ay, qué cárcel. tremendo, sí. Ay, no, no, eso no. Y si tiene que pagar compensación por todo el daño que le ha hecho a usted, que lo pague. Sí, así nos decía, tremendo. Que Ay, pague, sí. Y no era una persona cualquiera la que nos estaba hablando, era una persona que tenía capacidad y poder, así como Abishai. Yo me imagino que es que Abishai era tremendo. un tipo así macanconudo así como yo, ¿no? No, pues sí. Un Ay, tipo, sí, pero no que sí. fuerte. No, 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 así como yo, no. No, Súper fuerte. no, un tipo grande, me imagino muy musculoso, tanto que dijo, con de una sola. Un Imagínate solo cuánto es golpe la capacidad que debe tener de una persona fuerza. de fuerza para tomar una lanza y atravesarla completamente Uy, no. con un solo golpe. Y claro, esta era una persona que tenía. Pero es que estábamos hablando de que la persona que me estaba persiguiendo a mí y que se había venido con toda, como con un ejército contra mí y me perseguía por todos lados, rodeándome, y yo me esquivaba por un lado Sí, y él allá iba por yo, otro. ahora que empezamos, eh, te lo puedo decir aquí, todo el tiempo he estado pensando, ay, ¿verdad que nosotros, a una escala mucho menor, Sí, obviamente, sí, claro, no, no. pensar que esa angustia que sentíamos, ese dolor, esa frustración, y que Y todo ese lloramos, poco y de eran noches gente, de llorar y no descansar y decir, pero sí, padre, ¿cuándo va a terminar de esto? hecho, yo una vez, ay no, una bobada, pero digo ay no, la historia de David y Saúl se repite una vez llorándole yo al Señor, ay no, qué vergüenza, pero sí le voy a decir. Ujú. Yo estaba orando, Señor, ya no quiero más, mira esta situación, es como pareciera que la historia de David y Saúl se repite. Así, Yo lo dije, pero lo dije pues obviamente porque me sentía muy angustiada y muy perseguida. Me sí. sentí ese perseguido horrible. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. La verdad, yo voy a dejar esto en las manos de Dios. Ujú, Él verá. Es asunto de Dios. Yo ujú. no voy a levantarme contra el ungido de Dios. No, Que sea Dios tomándole sí en encuentra. cuenta a él y Que haciendo todo. yo lo tengo que confesar porque yo pienso que también le puede servir a otras personas y para que no sienta que usted es la única persona que pasa por eso. Yo lo tengo que confesar que yo le lloraba mucho al Señor porque yo decía, pero Carlos, porque tú eres mi cabeza. Y tú decías eso y a mí me costaba un poquito más comprenderlo, más que tú. Es porque ella quería que usáramos a Abishai. Yo que yo sí nos está ofreciendo la ayuda, pero ¿cuál es el problema? No tengo que confesarlo, o sea, realmente que uno con el tiempo le agradece al Señor, que uno va madurando, que uno va viendo las cosas diferentes gracias al poder de la palabra
y de la misericordia también, que uno también tiene que entrenarse en eso, ¿no? Pero sí, yo me sorprendía de que yo te veía llorar y todo, pero me sorprendía que al final decía, no, todo en las manos del Señor. Ujú. Eso hizo admirarme porque yo dije, bueno, si está haciendo la palabra, es ahora en el corazón de Él, ahora necesito que la haga en mí. No, y es que me sentía así, o sea, como acorralado porque, ¿verdad? Sí, Me intentaba acorralar por todos lados, llamaba a toda parte donde yo me iba para otras ciudades. Me fui de la ciudad, viajé, me fui, vámonos como escondiendo, no, listo, me voy, de donde lejos. no sepa nada de mí. Y allá iba a hacerme daño, Ajá, sí, entonces, así. Era una sí, situación, o sea, era una situación demoníaca, diabólica, sí, eso fue terrible. satánica, pero no, yo dije, no, Señor, yo no voy a hacer esto, encárgate tú. Sí. Y dice, por eso dice, devolverás el mal a mis enemigos y los silenciarás con tu verdad, Ujú, con tu verdad. Entonces, ¿con qué se silencia al enemigo? Con la la verdad. verdad. Y eso fue así. Ya él quedó en vergüenza. Lo que sucedió fue que ya todo, el Señor fue destapando todo, él quedó en vergüenza. Y bueno, hasta que el Señor incluso lo llamó ya Mm, y se lo llevó. Cuando digo que lo llamó y lo llevó, pues yo no puedo decir nada mm, porque yo no soy Dios. no, Te lo para llevó nada, ya. ya. Lo llevó de este mundo, ¿sí? Ujú. Pero fue el Señor. El eterno, sí. La Ya voluntad el de Dios. Señor es el que decidirá qué pasa con cada uno. Devolverás el mal a mis enemigos y los silenciarás con tu verdad. Ofrenda generosa te ofreceré. Entonces mire que inmediatamente él siempre tenía eso en mente, ¿no? David conocía conocer de Dios y él siempre conecta esto con ofrenda, con ofrenda. O Ujú. sea, con agradecer a Dios. Ofrenda generosa te ofreceré. Ofrenda generosa te ofreceré. Oh Yahweh, agradeceré a tu nombre porque es bueno. Entonces, ofrenda generosa te ofreceré. Oh Yahweh, agradeceré a tu nombre porque es bueno. Entonces, la ofrenda generosa te ofreceré como qué? Como agradecimiento. Ujú. Entonces, ¿cómo entendía David las ofrendas? No que voy a ofrendar para que Dios me dé la victoria, voy a ofrendar generosamente para que Dios me responda, voy a ofrendar generosamente para que, por favor, oye los dichos de mi boca. No, ofrenda generosa, versículo 6, ofrenda generosa te ofreceré. Oh Yahweh, agradeceré a tu nombre porque es bueno. Voy a ofrecer una ofrenda generosa como qué? Como agradecimiento a tu nombre porque es bueno. Entonces David veía todo tipo de ofrenda, veía las ofrendas como una forma de agradecimiento a Dios porque es bueno y no como una forma de torcerle la mano a Dios para que le cumpliera algo, un deseo. Claro. No está diciendo, te voy a dar una ofrenda, entonces si me quitas a todos los enemigos de encima, entonces voy a dar esta ofrenda para que me lo quiten. No, Mm, ofrenda generosa te ofreceré. Oh Yahweh, como agradecimiento a tu nombre porque es bueno. Versículo 7. Porque me libraste de toda angustia y cuando mis mis ojos han ojos visto. vieron a mis enemigos. Mire que la mayoría de las Biblias me llamó la atención cómo traduce Reina Valera allí. Reina Valera, permítame, el Salmo la abro acá porque no. Salmo. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Perdón. Ya, el El Salmo 54:7. 654. Permítame un momento, que no la tenía. O sea, ¿cómo lo traduce Reina Valera acá? Dice, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Pero Ujú. ahí no dice ruina, Ah, no. ¿no? ¿Cómo dice esta versión? La derrota de mis enemigos. Tampoco dice derrota. Ok. No dice ni ruina ni derrota. O sea, el texto hebreo no dice eso. No dice ni ruina ni derrota. Veamos otra, la NBI, ¿cómo lo traduce? ¿Sí? Y mis ojos pueden recrearse en la suerte de mis enemigos. Mm, mm. ¿Sí? Veamos cómo dicen los testigos de Jehová.
Porque de toda angustia Él me libró y mi ojo ha puesto la vista sobre mis enemigos. Mi ojo ha puesto la vista sobre mi enemigo. Bueno, ese no le añade lo de ruina o la BTX, ¿cómo dice? Porque me ha librado de toda angustia y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Mi ojo ha visto por encima. Literalmente el texto dice, es así, porque me libraste de toda angustia cuando mis ojos vieron a mis enemigos. ¿Qué está diciendo David? Que cuando él vio a sus enemigos se llenó ¿de qué? De mucha angustia. ¿Pero qué hizo el Señor? A pesar de ver a sus enemigos, imagínense, una tropa de 3,000 O sea, que vienen contra él. a él le pasó lo de Eliseo. Él se siente angustiado Ujú. cuando sus ojos, porque dice cuando mis ojos vieron a mis enemigos. No dice que mis ojos vieron la derrota, ni nada, la ruina de mis enemigos, no. Mis ojos vieron a mis enemigos. Y cuando mis ojos vieron a mis enemigos, ¿se llenó de qué? De angustia, Claro. de miedo, de desesperación, de zozobra. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo lindo. Me libraste de toda angustia. Claro. Mire que el Señor nos promete es librarnos de la angustia en medio de nuestros En medio de la enemigos. prueba, claro, en medio de. O sea, no dice que no vengan enemigos. Ujú. Por eso me fascina el versículo 7, porque me libraste de toda angustia cuando mis ojos vieron a mis enemigos. Claro, él al verse rodeado y darse cuenta que vienen más de 3,000 hombres de guerra contra él, se da cuenta de esto y sus ojos ven semejante ejército tan tremendo, pues es natural que se llene de ¿qué? De miedo, de angustia, de zozobra, de desesperación. Pero ¿qué hace el Señor? Me libraste de toda angustia. Mire que más que librarnos de los enemigos, nos libra ¿de qué? De la angustia. De la angustia que produce esa situación adversa. Entonces, ¿cuántas situaciones adversas vivimos que nos someten a angustia, a desesperación, a zozobra, a incertidumbre? Y estamos sin saber qué hacer. Sí. Vemos entonces la situación, no, es que la situación está muy difícil, no, el empleo o el trabajo, o por aquí esto, o por aquí lo otro, o tengo un problema con mi familia, o por acá, o mi esposo, mis hijos. Y entonces estamos viendo una cantidad de problemas, porque muchas veces estamos rodeados de estas situaciones, no somos ajenos, amados hermanos. No somos ajenos a encontrarnos en algún momento como rodeados de situaciones y uno dice, uy, pero se me vinieron todos encima, una situación por aquí y otra por allá y todo eso, y sentimos que nos rodean todas esas adversidades, todos esos enemigos, todos esos adversarios, pero ¿qué hace el Señor? Nos libra de esa angustia. Es decir, que nos permite obtener su shalom en medio de la dificultad. La paz, el shalom de Dios no es la ausencia de adversidad o de guerra. El shalom, la paz de Dios, es la confianza y la tranquilidad que podemos tener a pesar de estar rodeados de guerra y de adversarios. Tremendo, es como el gozo. El gozo no depende de que me esté yendo bien. El gozo sino de la que, salvación del Señor. claro, tengo la salvación, tengo gozo, Sí. a pesar de la situación que pueda estar viviendo. Y esta era la confianza que tenía David, Precioso. que a pesar de haber visto a sus enemigos, lo cual naturalmente le trajo a él una angustia terrible, él dice, me libraste de toda Mis angustia. angustias, cuando mis ojos vieron a mis enemigos. Me libraste porque me libraste de toda angustia cuando mis ojos vieron a mis enemigos. Entonces, nos vamos a angustiar, hay momentos en que vamos a sentir angustia al ver las adversidades y los problemas, claro que sí. Pero la esperanza es que el Señor nos va a librar de toda esa angustia Amén. que eso produce. Cuando vemos una situación adversa, vemos una situación que parece que no tiene salida, que no sabemos qué hacer y nos llena de angustia, el Señor promete librarnos
de toda esa angustia y traer sobre nosotros su tranquilidad y su paz. Y eso es aprender a descansar en el poderío, Amén. en la Gloria a Dios. Gevurá Gloria a de Dios. Ay, Dios. gloria a Dios. Amén. Que así Ay, como qué David preciosa palabra. hizo esto, vivió esto y lo convirtió en un cántico, nosotros también aquellas situaciones adversas luego las podamos convertir en un poema, en un cántico de alabanza para nuestro Dios. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta acá, amados hermanos, este estudio por el día de hoy. Obviamente digo hasta acá por el día de hoy. Y luego continuamos en el próximo Shabbat aprendiendo más de esto, porque es que lo que es aprender la palabra del Eterno. Amén. Si a alguno de ustedes esta palabra les es de bendición, entonces dele me gusta en el video de YouTube y compártala a través de sus redes sociales para que otras personas escuchen esta enseñanza. Comparta y dele me gusta. ¿Ok? Y no se olviden que mañana, amados hermanos, si el Señor lo permite, tendremos nuestra casa de palabra virtual a las 8 de la mañana. Así que los invitamos para que todos se conecten a esta hermosa celebración, esta hermosa participación de la casa de palabra, donde todos ustedes pueden allí tener interacción. Se recibe un mensaje de bendición. Así que participen allí a través del enlace que se envía para que ustedes participen en el nombre del Señor a las 8 de la mañana. Y a las 10 de la mañana nuestras escuelas sabáticas para niños, adolescentes y jóvenes que van recibiendo allí también a nivel virtual. Y recuerden, aquí en la ciudad de Cali a las 4:30 de la tarde, nuestro servicio presencial, toda la familia, todos reunidos aquí en la ciudad de Cali, en nuestro lugar de congregación, 4:30 de la tarde. Y en la ciudad de Tunja también tenemos una congregación. Allí se pueden reunir a las 4 de la tarde. Ahí en Tunja, Boyacá, es a las 4 de la tarde. Ahí está la pastora Gloria Jimena Porras. Ella está al frente de la congregación, también esperándoles a todos ustedes. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí encuentran todo acerca de nuestro ministerio. ¿Ok? Vamos a dar gracias al Padre Eterno por su amor, por su misericordia. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, recuerde hacerlo a través de WhatsApp, 301-201-6600. Comuníquese y ya nos escribe y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes si son nuevos. Ok, vamos a dar gracias al Padre Eterno por su palabra y que esta palabra quede clavada aquí, en el corazón. grabada en Amén. nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos con 54:1. Sálvame, oh Dios, por tu gran nombre. Defiéndeme con tu poderío. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta palabra tan preciosa, tan poderosa, que nos llena de tanto consuelo, Señor. Gracias, gracias. Por favor, te pedimos que pueda ser sembrada en nuestros corazones, en los corazones de tus hijos, de tu Grey, Señor, para que podamos siempre seguir dependiendo de ti y seguir confiando en ti. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, por este nuevo conocimiento, por esta nueva esperanza, Señor, por este nuevo consuelo. Te agradecemos en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Gracias. Amén, Amén. y amén. Y amén. Bueno, amados hermanos, muchísimas gracias por haberse reunido con nosotros en este momento virtual del inicio de Shabbat. Gracias por estar en Ejad y les bendecimos en nombre de Yeshua. Y no siendo más, les decimos a todos ustedes, Shalom.